Hablemos de hechos. El aumento mamario, como bien sabemos en las estadísticas, ocupa el segundo lugar como la cirugía más realizada, pero también sabemos que a largo plazo presenta cierto tipo de complicaciones o alteraciones, y esto es en el 11.7%. Otro hecho, ha habido un aumento en la reducción mamaria, según las últimas estadísticas, de un 54% sobre todas las cirugías. ¿Y esto a qué se debe? A que a las mujeres actualmente ya nos gusta una era más de confort, una era de autoaceptación. Y esto ha originado que desde el 2015 las explantaciones tengan un incremento hasta un 46.3%. ¿De qué nos habla todo esto? Que hoy por hoy la explantación es un hecho y que seguramente a la mayoría de ustedes les han estado solicitando la realización de la misma. Pero ¿cuáles son los motivos más comunes? El primero, yo creo, el que les da mucho miedo a las pacientes que se han enterado, es el linfoma anaplásico. El segundo, y como sabemos y ya lo hemos comentado en muchas ocasiones, el breast implant illness, que es más un tema mediático y de redes sociales que en sí algo que tenga evidencia científica. Y obviamente pacientes que tengan contracturas capsulares o que tengan ciertos cambios por evolución en el tipo de implantes que tuvieron, o cambios propios de la edad, pacientes de más de 60 años que pues ya lucieron sus mamas en algún momento con unos implantes grandes y ya desean cambiarlos. Ahora, la importancia de la evaluación preoperatoria es indispensable. Hablar con nuestras pacientes, entender exactamente qué quieren. Normalmente cuando se quieren explantar ya no se quieren ver con mamas voluminosas porque esto las hace ver obesas o que pierdan algo de la estilidad en su cuerpo. Pero dentro de todo tenemos que ser perfectamente precisos con ellas en cuanto a las expectativas que ellas tienen. Hay que hacerles entender que es su decisión, nosotros lo respetamos, pero deben de saber que la explantación es una reconstrucción mamaria, que sus glándulas mamarias no van a volver a verse ni las mamas al 100% de cómo estaban. Podemos tratar de asemejarlas un poco, pero la verdad es que el cambio va a ser inminente. Evidentemente, unas mamas explantadas así no es un punto a tomar en cuenta, pero tenemos la lipotransferencia, que hoy por hoy ha sido el caballito de batalla para muchos de nosotros. ¿Qué beneficios tenemos? Obviamente, pues vamos a obtener unos resultados naturales, vamos a mejorar la forma y el volumen, redefiniendo el contorno y todo el marco mamario. Los beneficios adicionales que tenemos al realizar una lipotransferencia, pues que muchas veces tenemos que hacer áreas de liposucción para obtener una cantidad de grasa suficiente, pero sabemos también que tiene complicaciones, como son la necrosis grasa y la reabsorción grasa de la misma. Este es un tema importante porque en el momento en que reconstruimos este tipo de mamas tenemos que hacerles entender que cuando vayan a realizarse una mastografía o un ultrasonido les digan a los radiólogos que tienen este tipo de cirugías, porque yo no sé en sus manos, pero en muchos casos llegan con un BIRAT 4, un BIRAT 5 cuando es simplemente resultado de la reconstrucción. Ahora, en mi planificación, evidentemente yo les pido de manera preoperatoria ultrasonido, mastografía o resonancia magnética, dependiendo del caso. Hago una marcación preoperatoria de manera normal, como una mastopexia, y posteriormente lo que yo hago es en el momento en que estoy quitando el implante, que en muchas ocasiones o la mayoría de las veces no tienen ni idea qué implante tienen, me fijo el tipo de base que tienen y el volumen. Y lo que hago es, ya teniendo la mama explantada, voy a asimilar como que voy a poner un implante mamario anatómico. Entonces, hago mi marcaje normal de 2 centímetros de la línea media, tomo la base, le agrego la altura y en ese perímetro es donde teóricamente iría el implante anatómico. Le voy a agregar 1 a 2 centímetros dependiendo de qué tanto volumen perdí. Y esa es el área exclusivamente en la que voy a lipoinyectar, porque muchas veces lo hacemos de manera artesanal y tratando de seguir, de recuperar un poco del volumen que perdemos, pero si no lo hacemos de manera adecuada dejamos mamas anchas
y ni siquiera tienen una proyección ni un volumen adecuado. Entonces, lo que hago yo, la lipoinyección por planos, pero únicamente en el sitio en el que yo delimité para que me haga las veces que en el momento en que pongo, como si yo pusiera un implante, retraigo la glándula a ese sitio exactamente donde yo lo tengo y de esta manera consigo tener una mama anatómica y un poco preservando polos inferiores y que tengan un escote y una apariencia más natural. Estos son algunos resultados. Esta es una chica de 23 años que acudió conmigo con un breast implant illness. No había tal, obviamente, porque ella decía que desde que se puso los implantes subió de peso, no dormía. Vamos, se leyó todo el speech que le daban en las redes sociales. A final de cuentas, ella no se sentía a gusto con el volumen que le pusieron y si ustedes ven las mamas, no es que estén mal operadas, simplemente que no cumplieron la expectativa que ella tenía y ella mentalmente se sentía desconforto. Entonces regresó a la forma que tenía de sus mamas antes de la cirugía, obviamente con lipoinyección y logrando algo de efectos. Pacientes que han tenido 2 o 3 hijos después de tener los implantes mamarios y que simplemente ya no se sienten estéticamente a gusto con sus mamas. Mamas asimétricas que les pusieron implantes también asimétricos y los mejoramos de esta forma. O mamas muy grandes en las cuales les habían hecho una mastopexia, pero aún así implantes mamarios muy grandes para tratar de levantar toda esta dosis. Y en estos casos, cuando tienes glándula mamaria, pues es mucho más fácil reponer el tejido y reposicionar. Señoras de más de 70 años, en el cual las glándulas, pues evidentemente en su momento, en los años 80, se veían espectaculares, pero con el cambio del tiempo las mamas cayeron y hubo que hacer mucho más lipoinfiltración para tratar de reponer esta cantidad de tejido. Ahora, ¿cómo manejo a mis pacientes? Normalmente les pongo cintas kinesiológicas que aunque no hay evidencia científica como tal, he visto en mis manos un resultado favorable. Esto después de quitar, como pueden ver cómo se ve la equimosis y todo después de una lipoinfiltración, a los 10 días quitando las cintas kinesio mejoran importantemente. La liberación fasciolinfática ha hecho una diferencia en mis pacientes, así como la cámara hiperbárica. Es decir, tenemos que echar mano de todos los mecanismos que podamos tener para mejorar los resultados de nuestros pacientes. Y siguiendo el tratamiento, les pongo luz infrarroja, ultrasonido y radiofrecuencia teca. El seguimiento a largo plazo muchas veces también se les explica que tenemos que hacer cierto tipo de correcciones y esto lo logramos haciendo mejoras con la lipotransferencia o mejorando en algún momento dado la cicatriz. En conclusión, podemos obtener resultados anatómicos con un menor riesgo sí o sí utilizamos la lipotransferencia y sabemos dónde colocarla. Muchas gracias.